Se nos da f of igual a seno x sin x tangente x, y se nos pide que determinemos la función derivada prime de x porque f of es un producto que podríamos ser pensando que deberíamos aplicar la regla de diferenciación del producto y podríamos, pero siempre que tengamos un producto de funciones trigonométricas, primero deberíamos ver si podemos simplificar y recordar esa tangente x es igual a sin x barra coseno x y, por lo tanto, f of será. Simplificar escribamos f of como f. Zorro igual pecado. X sin X nuevamente la tangente X es igual a seno barra coseno. X, observe que ahora podemos simplificar si queremos, podemos escribir el coseno X como una fracción con el denominador de 1, y observe que el coseno psi del coseno X se simplifica a 1 y por lo tanto podemos escribir la función dada como f. Of es igual a senx tiempo sinx, que podemos escribir como sin 2x, pero para encontrar la derivada, será útil pensar en esto como el cuadrado de sinx notifica si of es un compuesto. Función y, por lo tanto, para encontrar la derivada tendremos que aplicar la regla de la cadena, observe que la función interna es sinx y la función externa es una función de cuadratura, por lo que al aplicar la regla de la cadena dejaremos que la función interna sea u tan pronto como identifiquemos u, sabemos que también necesitamos encontrar u'. U' es un derivado del seno u' es igual al coseno x, así que ahora podemos pensar en nuestra función f como U2 se aplica la regla de diferenciación de la potencia con la regla de la cadena que es una derivada de U de n con respecto a x es igual a n multiplicado por un menos 1 veces U'. Esto indica en nuestro caso que prime de x nuevamente es igual a la derivada de U2 con respecto a x, que es 2U. 2 menos 1'. Volvamos a escribir esto en términos de x tenemos 2U el primero y U es igual a sin x. Por lo que tenemos 2. Desde y luego veces U' donde U' está bien. X esto indica que el marco de X es igual a 2 sinx coseno X, lo cual es aceptable para la función derivada, pero también podemos usar la identidad de doble ángulo para S. Recuerde que 2 coseno X sin X es igual a sin 2X y, por lo tanto, también podemos escribir prime de X como sin 2 veces cualquiera de estas dos formas de la función derivada es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.